Mr. President, I have Dr. Kissinger calling you now. Fine. Thank you. President on the line, sir. Hi, Henry. Mr. President, you in New York or Washington? No, I'm here. Oh, fine. Kissinger, go ahead. Mr. President. Well, Henry, how are you? I just wanted to extend my really warmest congratulations. Well, we all know. Hi, Henry. Mr. President. Yeah. Ziegler is out of town, and I've talked to Jerry Warren. Yeah. He has had a single Dr. Kissinger's calling you. Yeah. Fine, sir. Here you are. Yeah. Mr. President, Yeah. I just talked to Elsa. Henry Kissinger. Un hombre con acceso directo al presidente de Estados Unidos. Un hombre poderoso. ¿Cómo ha cambiado su país y cómo lo ha cambiado a él el país? Tenemos una cita con Henry Kissinger en su residencia cerca de Nueva York. Quiere hablar sobre su vida ante una cámara por primera vez. En los momentos difíciles, Estados Unidos confía en el consejo de los expertos. En esas ocasiones especiales, hay una necesidad acuciante de su sabiduría. Son hombres que han gobernado en tiempos de guerra. ¿Cómo reaccionaría la nación a los ataques del 11 de septiembre de 2001? El presidente Bush recibe a Henry Kissinger. Quiere que le ayude a investigar los ataques. Durante muchos años, Kissinger se sintió aquí como en casa e hizo historia. Los presidentes tienen que pensar estratégicamente para afrontar los acontecimientos. Y Henry Kissinger es un gran estratega. Ha basado toda su carrera en la estrategia y su mente funciona estratégicamente. Lo veo a menudo. Estados Unidos ataca a Irak, una tierra lejana. La guerra es una debacle. ¿Debería retirarse? De nuevo, el presidente Bush pide ayuda a Henry Kissinger. Su consejo: no retirarse. Estados Unidos debe ganar la guerra. Creo que puedo aprender mucho de la historia. La clave para ser un buen presidente es no quedarse atrapado en el pasado. Se puede aprender de una mano experta en tratar los problemas actuales, y Henry Kissinger tiene una gran experiencia. Henry Kissinger ha tenido media vida para reflexionar sobre el trauma de Vietnam, sobre cómo empezó todo. En aquella época, cuando Estados Unidos se veía en una guerra global, el enemigo no era el fundamentalismo. El enemigo de entonces era el comunismo. Lo que nos llevó a Vietnam fue la aplicación global de unos principios que habían funcionado en Europa. La teoría de que si se conseguía frenar la agresión comunista, se podrían construir sociedades democráticas y frenar al comunismo. También existía la teoría de que el comunismo estaba decidido a derrotar al mundo no comunista. A mediados de la década de los 60, el gobierno estadounidense dividió al mundo en amigos y enemigos. Se hablaba mucho sobre el efecto dominó. Temían que si lanzaban una piedra contra los comunistas pudieran provocar una reacción en cadena por toda la región. Existía la llamada teoría del dominó. Nosotros habíamos actuado contra un intento de ataque comunista en Vietnam del Sur y quizás en toda la región. Si nos retirábamos y dejábamos que sucediera, otros países serían incluidos en la órbita del comunismo internacional. A finales de los 60 aún creían, y luego resultó que erróneamente, que existía una especie de mundo unitario comunista. Que la República Popular de China y la Unión Soviética conspiraban con otros países comunistas. Por esa razón, consideraron la defensa de Vietnam como algo absolutamente vital para los intereses nacionales de Estados Unidos. Henry Kissinger está familiarizado con países que quieren dominar el mundo. Creció en Alemania, en la pequeña ciudad bávara de Fürth. Siendo judío,
sufrió la dictadura alemana de primera mano. Yo daba por sentado que Hitler odiaba a los chicos jóvenes. Nos pegaban en las calles y habían pintadas que decían: los judíos no son bienvenidos. No puedo decir que me gustase, pero yo no llegué a sufrir tanto como mis padres. 1938. Justo a tiempo, el tímido y estudioso niño huye a Estados Unidos con su familia. Su padre es profesor. En Nueva York, Haynes se convierte en Henry y se adapta por completo a una nueva sociedad totalmente abierta. Aquí no tienen miedo ni dudas, al menos a simple vista. Henry se siente agradecido por su nuevo hogar y su nueva libertad. Mi primera impresión fue que la vida era mucho más espontánea que a la que yo estaba acostumbrado en Fur. La gente se hablaba de un modo más expresivo. El concepto de las citas no se conocía en Fur en los años 30. Y las relaciones entre ambos sexos eran menos forzadas que en la clase media alemana en la que yo había crecido. Una reunión con viejos amigos de Furt. Anne, con quien se casa en los años 60, también huyó de Alemania, igual que Frank, el amigo de Henry. Ambos se alistaron voluntarios en el ejército de Estados Unidos. Una vez más, hay despedidas difíciles. Esto fue en el restaurante Island poco antes de alistarnos en el ejército. Estábamos felices de estar juntos. Prometimos que nuestra amistad duraría para siempre y que nos reuniríamos a nuestro regreso. De vuelta a Alemania, el país donde muchos miembros de la familia fueron asesinados. Ahora Henry Kissinger es un soldado estadounidense en Krefeld. Él y sus amigos reciben la orden de establecer una nueva administración local. Su labor, capturar nazis. Yo estaba lleno de odio, sí, porque muchos de mis familiares y amigos habían sido asesinados. No lo vi como una oportunidad para vengarme. De hecho, pensaba justo lo contrario. En mi opinión, si estaba mal que los alemanes trataran a los judíos como una categoría, era injusto tratar a los alemanes como una categoría. Tras terminar el servicio militar, Henry Kissinger regresa a Estados Unidos y trabaja primero en una fábrica de cepillos. Es admitido en la Universidad de Harvard. El tímido y joven profesor ya es un adulto. Su voluntad es fuerte y tiene su propio sueño americano, las ciencias políticas. Yo era estudiante en Harvard y él era un profesor bastante famoso de relaciones internacionales. Era muy conocido en el Centro de Relaciones Internacionales a finales de los años 50. En 1957 escribió un libro llamado Armas nucleares y política exterior. Uno de sus primeros trabajos es asesorar sobre la amenaza nuclear soviética y desarrollar un concepto para el uso limitado de armas nucleares por parte de Estados Unidos. Sus escritos llaman la atención. Fue un libro muy significativo. A mucha gente le permitió crearse una opinión sobre la estrategia nuclear. Eso no significaba que comulgasen con la de Kissinger, pero fue una de las aportaciones esenciales para entender, por ejemplo, la estrategia de la intimidación. 1968. Richard Nixon es designado candidato presidencial. Ha oído hablar del joven erudito alemán que ha estado aconsejando a otros políticos. En esa época, Kissinger no tiene a Nixon en muy alta consideración, pero se siente enormemente halagado cuando le propone ser su consejero de seguridad nacional. I enthusiastically accept this assignment, and I shall serve the President-elect with all my energy and dedication. El político y el profesor, una pareja insólita que posteriormente cambiará el curso de los acontecimientos mundiales. En la campaña electoral, Nixon promete poner fin a la guerra de Vietnam.
pero al principio no tiene mucho éxito. Cuando todavía seguíamos intentando averiguar la situación de los diferentes despachos dentro de la Casa Blanca y sin poder hacer nada, el ejército norvietnamita lanzó una ofensiva en la que murieron 500 soldados estadounidenses en una semana. Gran parte procedían de los santuarios. Estudiamos el problema durante 4 semanas. Y durante los primeros meses de Nixon como presidente, sufrimos 2.000 bajas. Teníamos que lidiar con las consecuencias de un despliegue estratégico que no habíamos organizado nosotros. Hubo más bajas de las que sufrió Estados Unidos durante 3 años en Irak. La primera acción secreta de Nixon y Kissinger es el bombardeo del estado vecino a Vietnam, Camboya. El ejército norvietnamita se refugiaba allí. Pero Camboya es neutral. Los ataques no se pueden hacer públicos. ¿Intentaban ser honestos con el pueblo estadounidense o intentaban ocultar la verdad, incluyendo la realidad de lo que sucedía en Vietnam? Igual que ahora tenemos a un presidente, un consejero de seguridad nacional y un secretario de Estado ocultando la verdad de lo que está ocurriendo en Irak. Son situaciones muy parecidas. Esperábamos que alguien protestase. Camboya, Vietnam del Norte, Rusia, alguien. En tal caso, habríamos dicho que haríamos que la ONU investigase la situación y que estaríamos dispuestos a pagar por los daños causados. Pero sorprendentemente nadie protestó. Ni los camboyanos, ni los norvietnamitas, ni los rusos, ni los chinos. Y ese fue el origen de los bombardeos secretos. No fue intencionado que lo fueran, pero nadie protestó ante ellos. Y el hecho de comunicar esta información por nuestra parte podía desencadenar una crisis que, al menos entonces, parecía innecesaria. Es un hombre muy inteligente que está convencido, y es algo que yo no comparto, que una persona no puede permitirse tener escrúpulos. Si uno se encuentra con un problema político, desde un punto de vista práctico, no puede ser escrupuloso. Probablemente Kissinger sentía que no debía ser escrupuloso. Es algo que le parece monstruoso porque resulta inefectivo, antiproducente y que destruye todo lo que uno intenta conseguir. En cierto modo, no creo que le preocupe no tener escrúpulos si alcanza su objetivo. El bombardeo de un país neutral es un secreto difícil de mantener. Por alguna parte se produce una filtración y un reportero del New York Times lo descubre. Me dirigí a 2 hombres muy bien posicionados dentro del gobierno. Uno en el Departamento de Estado y otro en la Casa Blanca. El funcionario del Departamento de Estado dijo: «Dios mío, no hay comentarios», pero su expresión decía todo lo contrario. Por su cara supe que le sorprendía que alguien hubiera filtrado esa información secreta y aquello hubiera salido a la luz. Luego fui a hablar con la persona de la Casa Blanca y le hice la misma pregunta. Me contestó: «Nunca te he mentido, Bill, y no voy a empezar a hacerlo ahora. Así que cambiemos de tema». En aquel momento me di cuenta de que tenía la historia y la escribí. Kissinger suele pasar unos días con el presidente en Florida. Se encuentra allí cuando salta la noticia del bombardeo. Está en la portada del Times. El bombardeo secreto a Camboya es de conocimiento público. Se enfurecieron al descubrir la filtración. Nixon, como le sucedió en años posteriores, quiso averiguar quién había sido el informador, y Kissinger también.
Era la primera brecha importante de seguridad de la administración. Solo llevaban unos meses en el gobierno y una de sus actuaciones más secretas en política exterior había sido revelado en la primera página del New York Times. Pero ¿quién había traicionado al gobierno? Para averiguarlo, ordenan al FBI que pinche un gran número de teléfonos, incluidos los de los miembros del personal de Kissinger. ¿Cuál es su papel en todo esto? No he venido a decir que disfruté o aprobé el hecho de que Henry Kissinger pinchara los teléfonos de muchos de sus colaboradores, incluido yo. Creo que fue un error. Dicho eso, no es algo por lo que le guarde rencor, porque compartía su idea de que las filtraciones eran muy graves y no estoy de acuerdo con que se produzcan. Al Haig también jugó un papel importante en todo esto. Creo que fue el enlace principal con el FBI. Si aparecía algo preocupante en alguna de las grabaciones, era enviada inmediatamente al despacho de Henry. Si estaba ausente, se le enviaba a donde estuviera. Cuando se producía una filtración y se hacía una investigación, mi única función era facilitar los nombres de la gente que había tenido acceso a la información. La fuente nunca es revelada. Kissinger se ha convertido en uno de los hombres más poderosos del gobierno. El secretario de Estado Rogers queda relegado a un papel secundario. El Consejo de Seguridad Nacional de Kissinger define la política exterior de Estados Unidos. Kissinger disfruta de un poder inmenso, pero de pocos amigos. En aquellos primeros días y meses, era excepcionalmente cuidadoso con lo que hacía y cómo lo hacía. Y fue muy duro para todos los que trabajábamos con él. Comprobaba 2 veces todo lo que hacíamos. No creo que la gente que trabajaba con él lo apreciara. Pero le debían lealtad porque respetaban su competencia y su capacidad. Aún así, no creo que a nadie le gustara como ser humano. Iba a toda máquina. Era muy duro y exigía perfección. Y sé que mucha gente tenía que repetir las cosas una y otra vez hasta que las aprobaba. Julio de 1969. 6 meses después de jurar su cargo, Nixon y Kissinger viajan a la zona de combate en Vietnam del Sur. Políticamente a Nixon se le mide por sus promesas electorales de acabar la guerra con honor, como él mismo repite. Pero, ¿cuándo y cómo? Pide a Henry Kissinger que organice el esfuerzo de guerra, pero no tiene verdaderos planes para lo que sucede a continuación. Una derrota inminente que Nixon y Kissinger no están dispuestos a admitir. En vez de poner fin a la guerra, se ven cada vez más atrapados en ella. Vietnam del Norte resulta ser un oponente inesperadamente duro. El problema era que no les importaba perder hombres y su umbral de dolor era mucho más elevado que el de cualquier otra nación occidental. Así que la única forma de conseguirlo era hacerles daño. The operation began at 6 o'clock Friday morning Saigon time, 3 hours before President Nixon's speech. But first U.S. troops didn't move over the border into Cambodia until 9:45. Nixon y Kissinger deciden el avance de las tropas estadounidenses hasta Camboya. Es una invasión, en esta ocasión, oficial. La guerra se intensifica. Continuaron la guerra. Tanto Nixon como Kissinger trabajaron a fondo para prolongar el conflicto hasta 1972, cuando Nixon podía ser reelegido. Como resultado, 250.000 soldados estadounidenses y cientos de miles de vietnamitas perdieron la vida innecesariamente. En el Frente Nacional, la situación se descontrolaba. Decenas de miles de estadounidenses llevaban sus protestas a las calles contra el presidente y su consejero sobre seguridad nacional, Henry Kissinger.
Para mí fue doloroso por otro motivo. Eran personas con las que había dado clase, con las que había ido al colegio, estudiantes a los que había dado clase el año anterior. Varios cientos de miles de personas se manifestaron en un lugar cercano a la Casa Blanca y lo que hice fue enviar a asesores organizados por universidades. Durante todo el tiempo que duró la crisis de Camboya, dediqué las tardes a responder a los estudiantes. Pero aquello no sirvió para disminuir la intensidad de las manifestaciones. Ni yo esperaba que sucediera. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Nixon reacciona con consignas de victoria. The 150,000 Americans that I announced for withdrawal in the next year will come home on schedule. And it will, in my opinion, serve the cause of a just peace in Vietnam. La intensificación de la guerra lleva al desacuerdo en el equipo de Kissinger. 3 de sus miembros dimiten. Tony Lake, Bill Watt y yo, los 3 que dimitimos de nuestro cargo y protestamos por la invasión, no hicimos una declaración pública sobre nuestra postura. No convocamos una rueda de prensa, simplemente porque pensamos que eso dañaría irreparablemente a Kissinger dentro de la administración y consideramos que la administración era tan desastrosa que atacar o destruir a Kissinger afectaría al país. Pensamos que, irónicamente, el propio Kissinger era nuestra última esperanza. El inmigrante, el académico, el extranjero. Separado del presidente y al mismo tiempo necesitado de su aprobación. ¿Puede convertirse en su oponente? ¿Desea serlo? El jefe de Kissinger es un hombre neurótico que desconfía profundamente de los intelectuales. Como otros presidentes antes que él, Nixon coloca equipos de escucha en la Casa Blanca. Pero quiere más. Quiere micrófonos que se activen mediante la voz para grabar todas las conversaciones del edificio, sin excepción. Había 6 micrófonos embutidos en la mesa del presidente, de abajo a arriba. Aquello resultó no ser buena idea porque cuando el presidente discutía algún tema con sus asesores, ponían las tazas de café sobre la mesa y producían interferencias. Sobre la chimenea, donde siempre se sentaba el presidente con las personalidades que lo visitaban, había micrófonos en la base de las lámparas. En el gabinete había en las lámparas y a ambos lados de la pared. Todos los teléfonos del despacho estaban pinchados y en las salas presidenciales de toda la Casa Blanca, como por ejemplo el Salón Lincoln, que no es más que una sala de estar, también. Posteriormente, hizo que pincharan el teléfono de su estudio en Camp David y el de su despacho al otro lado de la calle, en el edificio ejecutivo. Lo supe. ¿Cuándo lo supe? En mayo del 73, unas 6 semanas antes de que instalaran el sistema de escucha. El general Hay fue nombrado consejero y me lo dijo. Me quedé impactado. Lo más extraño de todo es que al principio pensé que debía tener mucho cuidado. Pero después de 3 o 4 días, me di cuenta de que no había forma de actuar de un modo diferente para las grabaciones. Mientras hablaba con el presidente, que yo supiera, los micrófonos estuvieron en funcionamiento unas 6 semanas. Me gustaría comprobar si lo que me decían en ese tiempo era significativamente diferente a lo anterior. No es algo que me haya preocupado nunca. Yo diría que no, pero es un sistema terrible. Kissinger y la desconfianza. Posteriormente insistiría en que grabaran sus propias conversaciones. Y más tarde, él también perdería el control del sistema de escucha. Le dije, Henry, es la única forma de hacerlo.
a menos que escribas notas y se las des a la gente del despacho para demostrarles lo que le has dicho al presidente. Es la única forma de llevar un registro de las cosas que habláis y podrás recuperarlas en caso de que quieras escribir un libro más adelante. Podrás estudiarlas y verle algún sentido a tu trabajo. Y eso hizo. Uno de los problemas de aquel periodo era que teníamos tantas grabaciones que cualquiera que quisiera demostrar algo podía coger una frase y tomarla como punto de referencia sin explicar su contexto. La obsesión por las escuchas en Washington afectó a muchos, incluido Willy Brandt. El primer ministro alemán perseguía una política exterior independiente hacia el este comunista, la Ostpolitik. Buscaba la distensión y despertó la desconfianza de Kissinger, aunque los recuerdos pueden variar. Yo había desarrollado una gran admiración por Willy Brandt cuando era alcalde de Berlín. Era un símbolo de la resistencia a la Unión Soviética. Lo tenía en muy alta consideración. No recuerdo que sintiera nada bueno respecto a él. Creo que pensaba que era un socialista y por ello había que tratarlo con mucho cuidado. No le gustaba, por decirlo de un modo suave. Tenía serias dudas. No creo que admirara al señor Brandt. Intento ser moderado, pero, hablando claro, pensaba que Willy Brandt era un terrible error para la República Federal Alemana. El dilema de Kissinger. Siente la competencia alemana en sus tratos con el Este. Ve a un rival en Willy Brandt y al mismo tiempo a un aliado. Como ministro de Defensa de aquella época y posterior ministro de Economía, una de mis tareas era convencer a los estadounidenses de que cualquier duda sobre Alemania como aliada era injustificada. Quise explicar a Henry Kissinger que Brandt era un hombre decente digno de confianza. Y me dijo, confío en ti, pero no sé qué pensar de él. Esa era su opinión, aunque no fueran exactamente sus palabras. Yo estaba en Washington con Brandt. Nos alojábamos en Blair House, cerca de la Casa Blanca. Brandt declaró abiertamente que no le gustaba Nixon. Yo le dije que tuviera cuidado, que había micrófonos, pero no me creyó. No estamos en Moscú, me dijo. Pero se volvió más cauto en sus comentarios. Y resultó ser cierto. Por supuesto, nos estaban espiando. Naturalmente, la transcripción de la conversación llegó a la mesa del presidente, que lo leyó todo. Obviamente, Nixon le preguntó a Kissinger su parecer sobre Brandt. Una grabación de la conversación muestra al presidente imitando a Brandt llamándolo estúpido. Y Kissinger, condicionado por su errático presidente, le responde que es un tonto y un borracho. El problema entre Brandt y los círculos de poder de Washington se acentúa. Existe una especie de envidia diplomática hacia los alemanes y su flirteo con los rusos. Al principio sospechábamos de la Ostpolitik porque pensábamos que podía ser el comienzo del acercamiento de las dos Alemanias y llevar a un nuevo nacionalismo alemán. La Ostpolitik, a los ojos de Henry, y creo que con cierta razón, socavaba sus intentos de, ¿cómo solía llamarlo? Distensión. Mientras Brandt puede hablar abiertamente, Kissinger se guarda sus comentarios. En Estados Unidos hay cierta ansiedad respecto a la distensión con el Este. Kissinger decide extender su diplomacia más allá, hasta China, y se lanza a una operación secreta a través de Pakistán.
La tapadera iba a ser que Kissinger sufría dolor de estómago e iba a pasar un tiempo en un retiro de montaña recuperándose. El problema fue que realmente sufrió dolor de estómago mientras estaba en la India, antes de llegar incluso a Pakistán, y tuvo que ocultarlo porque no podía sufrir 2 veces la misma enfermedad. Así que sufrió el verdadero dolor en silencio para conservar su tapadera. Llegamos a Pakistán. Durante un alto en el viaje, en Islamabad, Kissinger charla con unos reporteros. No quiere que nadie sospeche que su verdadero destino es Pekín, e interpreta una farsa en la que incluso participa el presidente de Pakistán. En plena noche hicimos las maletas y el ministro de Exteriores pakistaní nos llevó en coche hasta el aeropuerto de Islamabad, donde subimos al avión del presidente. El punto más espectacular de toda mi vida fue el viaje secreto desde Islamabad hasta Pekín, porque sobrevolamos el K2, la segunda montaña más alta del mundo. Hacía un día precioso y vimos el amanecer entre las montañas donde brillaba la nieve. Muy pocas personas sabían hacia dónde nos dirigíamos. Estábamos a punto de conocer China y en especial a Zhou Enlai, que no había sido visto en 22 años. Parecía una película de James Bond por el secretismo y por la gran dimensión histórica y geopolítica de la misión. La China que visita Kissinger es totalmente opuesta a Estados Unidos. Se trata de una sociedad cerrada, sometida a los diálogos ideológicos del gobierno central y a un culto a una personalidad. China, bajo el gobierno de Mao Zedong, era un lugar reprimido y su apertura al mundo fue producto de la creencia de que necesitábamos trabajar con ellos para combatir a la Unión Soviética. Aquello fue la Realpolitik, muy importante en la historia de Kissinger. Unos meses después, el propio Richard Nixon viaja a China. El viaje de Nixon a China supuso un giro radical en una de las tendencias centrales de la política exterior estadounidense de finales de los años 40, 50 y prácticamente todos los 60. Y era pensar que podíamos hacer desaparecer China fingiendo que no existía. La gestión diplomática secreta de Kissinger empieza a dar resultado. Por primera vez, los estadounidenses pisan el suelo de su oponente ideológico. El mundo contiene la respiración. De repente, todo parece posible. Henry Kissinger parece haber convencido a la potencia estadounidense de vivir el presente. No cabe duda, la reunión con Mao Zedong cambiará el curso de la historia. Vivía en una residencia de la ciudad prohibida, muy modesta. Las primeras veces que lo vi, se encontraba en una cama de su estudio. No sé si tenía un palacio residencial, nunca me lo mostró. Y lo rodeaba un halo de misterio. Tenía una mente increíblemente estratégica. Por supuesto, era responsable de más crímenes y muertes que cualquier otro líder contemporáneo. Así que el hecho de tener un intelecto superior no era justificación ni excusa para su política interna. Pero como estrategia en política exterior, era impresionante. Pero Henry Kissinger tenía planes más ambiciosos. El viaje a China era solo un desvío. Eliminamos a China del complejo de problemas de política exterior que veíamos como estrechamente relacionados con la Unión Soviética. Rompimos esa relación públicamente, lo que nos dio la oportunidad de poner a China en contra de los soviéticos y viceversa. Mayo de 1972.
La visita de Nixon a Moscú también debe prepararse en el máximo secreto. Hay demasiados escépticos y críticos en Estados Unidos. Además, Nixon desea ser el único centro de atención. Aún se libra la guerra entre los satélites de las superpotencias en el sudeste asiático. La cumbre de Moscú no puede considerarse un encuentro entre una nación victoriosa y otra vencida. A puerta cerrada, Kissinger y los soviéticos detallan el protocolo. Accedieron a continuar con la cumbre a pesar del hecho de que estábamos bombardeando Hanoi y Haipón, sus supuestos aliados. Así que celebramos una sesión especial en la casa de campo de Brezhnev, en la que participamos solo unos pocos, además de los 4 líderes rusos. Brezhnev y su gente estuvieron criticando implacablemente durante 3 horas y media nuestra terrible política en Vietnam, pidiendo que nos retirásemos. El ambiente estaba muy tenso. Cuando terminó la reunión, fuimos arriba y el humor de Brezhnev y los demás cambió de forma radical. Nos ofrecieron vodka y empezaron a cantar y a hacer bromas. Obviamente habían terminado y podían enviar la transcripción a Hanoi para demostrar lo duros que habían sido. No tenía la inteligencia de los líderes chinos o de Kosygin, pero contaba con un instinto fundamental: la determinación a conseguir una negociación pacífica con Estados Unidos. Y estaba dispuesto a cortar camino si hacía falta para conseguirlo. En cierto modo, siempre he visto a Brezhnev como un precursor de Gorbachov, ya que entendía que algo iba mal en ese sistema. En público, la cumbre de enemigos se convierte en una cumbre de símbolos. Entre bastidores, todo gira en torno a Vietnam y a las armas nucleares. ¿Quién dirige a quién en este circo diplomático? A Kissinger le queda poco tiempo para esclarecer la estrategia de Brezhnev. Entendía que un enfrentamiento prolongado con Estados Unidos agotaría a la Unión Soviética. Por ello, fue muy práctico negociando sobre armas. Sé que en Estados Unidos se debatía sobre su amenaza de obtener la capacidad de atacar. Pero yo nunca lo creí posible, y la historia ha demostrado que era totalmente absurdo. La llamada diplomacia de cóctel de Kissinger irrita a muchos en Estados Unidos. Creía que debía actuar de un modo ágil y en ocasiones cínico para compensar la falta de fuerza de la postura estadounidense. Y la Realpolitik, en ese contexto, se basaba en estar preparado para hacer cosas que uno preferiría no hacer y que no haría en otras circunstancias. No llega al punto de decir que el fin justifica los medios, pero sí va en esa dirección. No creo que le influyera ningún sentimiento o emoción, ni siquiera los principios éticos por los que los hombres se ven obligados a actuar. Las naciones actúan de un modo diferente. La cumbre de Moscú no pone fin a la guerra de Vietnam. Nixon y Kissinger luchan desesperadamente contra la derrota inminente y aterrorizan a sus oponentes con bombas, como en el pasado. La forma en que el presidente dirige la guerra es cada vez más voluble, no solo para el enemigo, sino también para sus asesores en la Casa Blanca. ¿Actúa Nixon de forma ilógica? Kissinger es lo suficientemente inteligente y astuto como para utilizar la debilidad del presidente en beneficio estratégico propio. Aquel enfoque alocado respecto a las relaciones internacionales era único.
Nixon tenía la teoría de que si conseguía proyectar cierta irracionalidad en su comportamiento, intimidaría a los gobiernos extranjeros de la Unión Soviética, China, Vietnam, etc. Así que cultivó la imagen de presidente impredecible, capaz de cualquier locura y excentricidad. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar Nixon? ¿Podía considerar el uso de armas atómicas? Cualquiera que conociera a Nixon diría que a menudo hacía declaraciones exageradas. Era su forma de desahogarse. Eso no significa que aquella fuera su política de actuación. Es fácil examinar todas las conversaciones telefónicas que dejó y encontrar declaraciones grandilocuentes. Nixon está fuera de control. Quiere arrasar diques y centrales eléctricas, ciudades e incluso un país entero. Y Kissinger le asegura que Estados Unidos lo apoyaría. Kissinger solía utilizar la imprevisibilidad del presidente Nixon como herramienta. A veces lo hacía de forma delicada y otras era como una maza. Pero siempre le decía: entiendo lo que quiere decir, entiendo su punto de vista, pero tienen que comprender que represento a un presidente bastante impredecible. A veces creo que incluso se atrevía a decir: al maniático de la Casa Blanca. Y aunque yo me inclino hacia sus ideas, él no. Kissinger utilizaba a Nixon y Nixon lo utilizaba a él. Nixon amenaza con utilizar armas nucleares. Kissinger, el académico, hacía tiempo que había previsto su actuación en el peor caso. En realidad, lo que dijo no estuvo mal. Afirmó que en la era nuclear el riesgo de una guerra es tan grande que, a menos que uno convenza a su enemigo de que puede ir más allá de lo que podría esperar, este no lo tomará nunca en serio. El mundo al borde de una guerra nuclear, operaciones secretas en Chile, el escándalo Watergate y la derrota inminente en Vietnam. La guerra de Vietnam es ahora el asunto más importante para Henry Kissinger. Quiere evitar una derrota humillante para Estados Unidos. Primero en secreto y luego oficialmente, viaja a París para negociar con el enemigo, Vietnam del Norte. Pero las conversaciones siguen su marcha, igual que la sangrienta guerra asiática. Yo participé directamente en las primeras negociaciones secretas. A finales de 1969 y principios de 1970, ya teníamos un acuerdo de un plan de retirada de Vietnam del Norte y Estados Unidos, una especie de acuerdo de coalición con Vietnam del Sur, compartiendo el poder con el Vietcong, en lo que llamamos Acuerdo de Manchas de Leopardo. Ellos controlaban parte del territorio y el gobierno survietnamita la otra parte. Podríamos haber puesto fin a la guerra a mediados de 1970 de no haber sido por el golpe de Estado camboyano y la invasión. Cuando tienes 550.000 tropas desplegadas y has perdido 35.000, no puedes poner fin a un conflicto de un plumazo y pasar de la gente que confía en nuestra palabra y que ha depositado su confianza en nosotros. Pero, ¿cómo sacar a 500.000 personas de un país? Piensen en los problemas que supone evacuar a unos cientos. Pensamos que la mejor opción era una retirada sistemática, reforzando a aquellos a los que apoyábamos. De hecho,
creo que era la única opción. Washington tiene una visión diferente sobre el fin de la guerra. Quiere el triunfo. En vez de eso, depende por completo de la buena voluntad de su enemigo, Le Duc Tho. Ante una superpotencia humillada, Kissinger trabaja duro para que la derrota parezca una retirada honorable. No fue una experiencia agradable porque su estrategia era quebrantar nuestro ánimo. Su estrategia era conducirnos a posiciones que contribuyeran a la desmoralización del cuerpo político estadounidense. Y se les daba muy bien. The following statement is being issued at this moment in Washington and Hanoi. At 12:30 Paris time today, January 23, 1973, the agreement on ending the war and restoring peace in Vietnam was initialed by Dr. Henry Kissinger on behalf of the United States and Special Advisor Lee Duc Tho on behalf of the Democratic Republic of Vietnam. Estados Unidos pierde la guerra. Kissinger, el estratega, gana. Tanto él como Le Duc Tho son galardonados con el Premio Nobel de la Paz. Nothing that has happened to me in public life has moved me more than this award. When I shall receive the award, together with my old colleague in the search for peace in Vietnam, Lee Duc Tho. Pero Le Duc Tho rechaza el premio. ¿Y Henry Kissinger? Cuando se entera de que los espera una multitud de manifestantes en Oslo, envía al embajador estadounidense a recoger el prestigioso galardón en su nombre. Justo cuando Henry Kissinger y Richard Nixon alcanzan el culmen de su éxito, les sobreviene una catástrofe. Lo que comienza siendo un incidente de importancia menor, no tarda en corroer la presidencia de Nixon. La historia comienza con la campaña presidencial de 1972, cuando Richard Nixon intenta ser reelegido. Parece tener muchas probabilidades, pero su profunda desconfianza en los demócratas lo lleva a infringir la ley. 5 hombres son atrapados asaltando la sede del Partido Demócrata en el Hotel Watergate. Registran las habitaciones e instalan sistemas de escucha, pero son descubiertos. La investigación llega hasta la Casa Blanca. El sistema de escucha se convierte en una trampa. Una grabación demuestra que Nixon conoce la acción y el intento de los asaltantes de chantajearlo. $1 millón. No hay problema, dice el presidente. Pagadles al contado. Henry Kissinger no tuvo nada que ver con el asalto al Watergate. Aquello fue una presidencia extraconstitucional y criminal. Cuando fui consciente de su alcance, ya era demasiado tarde. Llamé a un viejo socio de Nixon, que había sido consejero de Eisenhower, y le dije, ¿cómo ha podido pasar algo así? Y me dijo, algún idiota entró en el despacho oval e hizo lo que le dijeron. I would say these people are going to cost $1 million over the next few years. Where you can get $1 million, you can get it in cash. Cuando uno oye aquella conversación, quienes conocían bien a Nixon sabían que aquellas afirmaciones no significaban nada, que había que volver a hablar con él a las pocas horas, preferiblemente al día siguiente. Había que darle una segunda oportunidad, pero alguna gente no lo hizo. Diplomáticamente, Kissinger y Nixon celebran grandes éxitos, pero su secretismo tiene un lado oscuro, la trama política sacada a la luz. Ante los hechos desagradables, Kissinger se encuentra con la negativa presidencial. Good evening. I had no prior knowledge of the Watergate break-in. I neither took part in nor knew about any of the subsequent cover-up activities. I neither authorized nor encouraged subordinates to engage in illegal or improper campaign tactics.
That was, and that is, the simple truth. La fachada empieza a caer. John Dean testifica. Informó a Nixon sobre el asalto, pero nadie es consciente de las grabadoras de la Casa Blanca. Yo sabía todo lo que John Dean estaba diciendo. Conocía demasiado bien el sistema. Entonces me llamaron a declarar, justo después de John Dean. The equipment allowed for a lag so that no portion of a conversation would be omitted. Sabía lo que significaban para Richard Nixon esas cintas y el secreto que guardaban. Y allí estaba diciendo toda la verdad. Yo miraba a Richard Nixon. Llevaba 4 años trabajando para él. Me sentía orgulloso de formar parte de su equipo y, sin embargo, era la persona que le iba a causar gran incomodidad a él y daño a su presidencia. Mientras la presión nacional sobre Nixon aumenta espectacularmente, una crisis en Oriente Próximo empeora la situación. En octubre de 1973, tropas sirias y egipcias atacan Israel. Nixon sabía que la guerra del Yom Kippur era consecuencia directa del Watergate y que los rusos pensaron que estaba tan preocupado por el tema que podían hacer lo que querían. Por un lado, fue una situación increíblemente tensa, y por el otro fue la oportunidad perfecta para comenzar el proceso de paz. Kissinger organiza inmediatamente un vuelo de emergencia para suministrar armas. Cuando Israel consigue rodear al ejército egipcio por su cuenta, El Cairo pide ayuda a la Unión Soviética. ¿Enviará tropas Moscú? Comienza a desarrollarse un peligroso juego de poder entre las superpotencias en Oriente Próximo, mientras Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentan directamente. En Washington se reúne un gabinete de crisis. Un enfrentamiento directo entre las dos superpotencias parece inevitable. Cuando nos reunimos aquella noche, el presidente estaba en la residencia y el general Haig, su jefe de Estado Mayor, iba de la reunión a la residencia. Discutí el tema con el presidente y me dijo que quería saber qué opinaba Henry. Le contesté, ya sabe lo que piensa. Está totalmente de su parte. No cabía duda. Henry conocía a su presidente y sabía lo que estaba bien. Nixon se retira a dormir. Se extiende el rumor de que se ha dado a la bebida. El caso Watergate ha incapacitado políticamente al presidente de Estados Unidos. ¿Por qué decidió el presidente ausentarse aquella noche? Es algo a lo que no puedo contestar. Al-Haig dijo, seguid con la reunión, os mantendré informados. Y eso fue lo que hizo. Todos los ojos están fijos en el pequeño círculo que rodea a Henry Kissinger. ¿Cómo deberían responder a la amenaza militar soviética? Lo que recuerdo fue que Al-Haig y Henry Kissinger llegaron a la conclusión de que debíamos decretar el estado de alerta. Enviamos una orden a las fuerzas estadounidenses desplegadas por todo el mundo para que estuvieran alerta. Porque sabíamos que los soviéticos verían el aumento del tráfico y sabrían que íbamos en serio. DEFCON 3, una alerta militar. El mundo se enfrenta a una confrontación nuclear. ¿Se trata de un farol de los estadounidenses? La Unión Soviética está impresionada y decide no enviar tropas al desierto del Sinaí. La estrategia de disuasión del antiguo profesor de Harvard funciona. Durante la administración Nixon, intentamos hacer cálculos más precisos de las penalizaciones y recompensas necesarias para actuar en cada situación. No teníamos ni idea de que sobrecogeríamos al mundo con nuestro poder. Pero siempre ofrecimos la posibilidad de negociación. Aún así, creíamos que el poder era un elemento importante en las relaciones internacionales.
¿Estaba preparado para utilizar la potencia nuclear? No, creo que estaba convencido de que si se preparaba, nunca tendría que utilizarla. En eso consiste la disuasión. Hay que estar preparado para utilizarla. Si quiere utilizarse, hay que dejar que el enemigo piense que no lo hará. Y entonces se usa. Con el respaldo de todo el poder militar estadounidense, Kissinger viaja a Oriente Próximo, saltando entre las capitales de los países implicados en la crisis. Se acuña un nuevo concepto: diplomacia itinerante. Todos los que lo rodeaban estaban agotados. Pero él seguía adelante, y una de las cosas que siempre recordaré es estar sentado preguntándome cuándo se iba a ir a dormir para poder acostarme yo. Había veces en las que viajábamos hasta 16 o 18 horas y visitábamos 2 o 3 capitales diferentes en un día. Durante 1973 y 1974, Henry Kissinger es un asesor de crisis en movimiento. Alguien que consigue encontrar tiempo libre para casarse por segunda vez. Nancy, una adinerada mujer de mundo que ocasionalmente acompaña a su marido en sus viajes, rodeada de una inevitable nube de reporteros. Henry Kissinger consigue apaciguar el conflicto de Oriente Próximo, al menos temporalmente. Es considerado por muchos un superhéroe de la diplomacia. Henry Kissinger es alabado y con él su singular estilo de política de la realidad. La Realpolitik consiste en hacer todo lo que sea a tu favor y descartar todo acuerdo de máximos tratando de obtener ventajas, aunque se renuncie a algo en tal grado que haga posible el acuerdo. Eso es lo que hace la Realpolitik. Uno no puede hacer siempre lo que quiere, pero hay que saber cómo aprovechar al máximo cada situación, y la ética no tiene absolutamente nada que ver con ello. Henry Kissinger es el arquitecto de un nuevo orden estadounidense. Pero no todo el mundo tiene un sitio en ese orden. Por ejemplo, un político socialista en Chile. Las tensiones que rodean al presidente Salvador Allende aumentan en el otoño de 1973 durante la crisis del Watergate y de Oriente Próximo. Pero la historia comienza 3 años antes, con la candidatura de Allende a la presidencia. Nixon ve en el izquierdista a un Fidel Castro en potencia. Para Nixon, el fenómeno de Castro era un tema particularmente emocional porque creía que había sido derrotado en 1960. Porque pensaba que Kennedy era más libre de hablar de Castro que él, ya que al ser vicepresidente conocía perfectamente la situación. Pensaba que había sido derrotado por la mera existencia de Castro. Y en 1962 se sintió derrotado en las elecciones a gobernador de California porque la crisis de los misiles de Cuba tuvo lugar en el mismo momento que las elecciones. Impedir el nacimiento de otro Castro era una cuestión de fe para Nixon y un problema en el que se implicó más activamente que en cualquier otro que yo haya tratado con él. La pesadilla de Nixon, 1970. Allende es elegido presidente de Chile por un pequeño margen. En la Casa Blanca, el gabinete busca desesperadamente una forma de impedir que el Parlamento lo confirme en el cargo. No nos importaba el hecho de que Allende hubiera sido elegido. Era de izquierdas. Algunos documentos recientes del KGB confirmaban que trabajaba para ellos. El KGB le pagaba. ¿Cuáles eran sus planes para Salvador Allende? Este es un tema sobre el que tendréis que leer, porque hay muy pocos asuntos que se hayan tergiversado tanto. Por eso le pregunto,
Pero para que quede claro, en primer lugar, yo no tenía un plan personal respecto a Salvador Allende. Se trataba de un asunto sobre el que Nixon dio órdenes directas al servicio de inteligencia, aunque ciertamente yo no me opuse. En todos estos años, Nixon ha coordinado su diplomacia secreta con Henry Kissinger, incluidas las operaciones secretas de la CIA. A ojos de Nixon, debe impedirse el nombramiento de un segundo gobernante comunista como Castro. El objetivo era encontrar un modo de derrocarlo. Técnicamente, Allende ganó con un 36% de los votos y su oponente más inmediato tenía un 1% menos. Pero si sumábamos todos los votos en contra del comunismo, obteníamos un 60%. Así que la estrategia general era encontrar un modo por el que las elecciones se celebraran entre dos candidatos únicamente. En Santiago, la CIA presiona al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Schneider, para que ordene nuevas elecciones. La Constitución chilena lo permite, pero el general se niega. No quiere interferir en el proceso político. La CIA respaldaba a un grupo destinado a aportar una alternativa a Allende y suministrar fondos para ello. Pero raptaron a uno de sus militares. ¿Al general Schneider? Sí. Y cometieron la estupidez de asesinarlo. Pero no contaban con la aprobación estadounidense para ello. No fue un plan gestado por el gobierno de Estados Unidos, aunque sí financiado por la CIA. Y por ello fue responsable, según muchos de nuestros legisladores. El asesinato del general Schneider no consigue evitar el nombramiento de Allende. El duelo de poder es desequilibrado. Allende en América del Sur y Nixon en América del Norte. El presidente estadounidense está decidido a complicarle la vida a Allende el máximo posible, y este empieza a nacionalizar las empresas estadounidenses en Chile. Creo que ofrecimos algún tipo de ayuda a los trabajadores para que fueran a la huelga, por la sencilla razón de incrementar los problemas de Allende a la hora de gobernar el país. Hubo mucha actividad encubierta por parte de la CIA. Tenían un historial previo de actividades en Sudamérica, donde habían tenido bastante éxito. No durante la administración de Nixon, sino en la de Eisenhower y anteriores. Habían llevado a cabo operaciones secretas para impedir la llegada de gobiernos comunistas. Lo hicieron en Brasil y en Guatemala. Y eso era lo que la CIA esperaba conseguir en Chile. Y contaba para ello con organizaciones especiales. Las acciones encubiertas son una política estadounidense. Y mientras el presidente es su responsable directo, la CIA está sometida al control del Consejo de Seguridad Nacional. Entonces, ¿fue responsabilidad suya? Obviamente, jugó un papel importante. Durante este periodo, la CIA financia a los grupos de oposición en Chile. Explotan las debilidades del gobierno socialista para provocar protestas en masa. La oposición sabe que puede confiar en el apoyo secreto de Estados Unidos. La presión sobre Allende se acumula.
Tenían comités que ejecutaban los planes de acción propuestos por la CIA o el Pentágono de naturaleza secreta. ¿Cuál era el papel de Henry Kissinger? Él era miembro del comité. Lo presidía. Pero eso no significaba que tuviera carta blanca. Todos los departamentos tenían que estar de acuerdo en las decisiones. ¿Entonces tenía que coordinar las acciones? No, no solo coordinarlas, sino también asegurarse de que todos estaban de acuerdo. No conocemos las conversaciones personales que tuvieron lugar porque muchas de ellas siguen siendo información clasificada. Muchas de esas transcripciones nunca han sido publicadas. Pero sí sabemos que se mostraba muy agresivo en las reuniones internas de la agencia a la hora de transmitir las órdenes de Nixon a la CIA para hacer algo respecto a Allende. A medida que el gobierno empieza a perder el control de la situación, un grupo de oficiales decide dar un golpe de Estado. Los cazas de la Fuerza Aérea Chilena bombardean el Palacio Presidencial. Solo puedo decir a los telespectadores que lean sobre el tema y que no se queden con las malinterpretaciones que han caracterizado a este debate. Permítame una pregunta más general. Chile era un Estado soberano. ¿Por qué era tan importante para Estados Unidos en aquel momento? Porque habíamos visto la llegada de misiles a Cuba en 1962. Y ese mismo mes se construyó una base secreta de submarinos en Cienfuegos, Cuba. Porque América Latina, Argentina, estaba al borde de una guerra civil. Esto no fue un invento del presidente Nixon. El presidente Kennedy y el presidente Johnson practicaron exactamente la misma política, solo que de un modo más efectivo en periodos electorales. Y eso fue todo, por lo que respecta al gobierno. Pero eso es todo lo que voy a decir al respecto. No tiene sentido seguir hablando del tema. El 11 de septiembre de 1973 se confirma la muerte de Salvador Allende. Al principio no está claro si ha sido asesinado o si se ha suicidado. 5 días después, un domingo, un Nixon nervioso hace una llamada privada a Kissinger. Existe una transcripción de la conversación. El presidente comienza con una charla intrascendente. No creo que lo admiraran. Y las pruebas, como he dicho, demuestran que recibía dinero del KGB. Y ese era un motivo de alegría, supongo. Bueno, después de todo era la Guerra Fría. Kissinger y Nixon tienen la misma responsabilidad indirecta de la muerte, no solo de Allende, sino de todas las personas que murieron durante aquel golpe de Estado. Básicamente, fue gestado en Estados Unidos y el hecho de que dieran luz verde al ejército chileno de muchos modos diferentes, además de ayudarles materialmente, los hace responsables de la terrible represión que sufrió el país los años siguientes. Sí, por supuesto que son responsables. Chile después de Allende. Al poco tiempo, el general Pinochet es nombrado nuevo presidente. La democracia más antigua de Sudamérica es reemplazada por una dictadura militar.
Miles de personas son arrestadas, torturadas, asesinadas o simplemente desaparecen. Años después, en 1976, Henry Kissinger viaja a Santiago para un encuentro de cortesía. La prensa eleva el estatus de Henry Kissinger al de algo más que simple político. Se convierte en una estrella mediática y se deleita con su vida pública, especialmente cuando hay mujeres guapas cerca. Nuestra estrategia general sobre derechos humanos era llevarla a cabo mediante una política de compromiso. Es decir, utilizamos nuestra influencia con Pinochet para conseguir la liberación de los prisioneros y humanizar su conducta. Yo diría que la realpolitik de Kissinger era amoral. Sí. Ignoraba deliberadamente lo que hacía un país dentro de sus fronteras. El único criterio por el que se regía Estados Unidos para declarar amigo o enemigo a un país era su política exterior. Miraba deliberadamente hacia otro lado en lo que se refería al trato de los ciudadanos. Y creo que a menudo eso equivalía a la violación de la ley internacional. Los derechos humanos eran un concepto extraño a Kissinger. Es fácil ver todo aquello, 30 años después, desde una postura diferente y criticar lo sucedido. Pero quien lea mis conversaciones con Pinochet verá que, por un lado, era demasiado educado con él. Y por otro, que 4/5 partes de lo que hablamos estaba relacionado con los derechos humanos, todo ello expresado de un modo educado, evitando cualquier enfrentamiento. Eso es lo que debería juzgarse. Pero no es un tema en el que yo profundizaría. En el otoño de 1973, Kissinger es ascendido de asesor de seguridad nacional a secretario de Estado. Pero los problemas nacionales empiezan a eclipsar sus éxitos en política exterior. El caso Watergate empeora hasta el punto de afectar al propio Kissinger, quien con 2 cargos tiene más poder que nunca. Una vieja historia salta a los medios de comunicación. Se remonta a sus primeros años en el poder, cuando el bombardeo secreto de Camboya ocupaba los titulares y el personal de Kissinger y periodistas críticos eran grabados sin su conocimiento. A pesar de todas sus diferencias, ¿comparten Kissinger y Nixon los mismos criterios? ¿Acaso el miedo y la desconfianza han hecho que sus comportamientos parezcan similares? ¿Vivirá Kissinger su propio Watergate? Descubrimos que las personas que llevaban a cabo aquellas grabaciones secretas trabajaban a las órdenes de un subordinado de Kissinger. Que las conversaciones grabadas eran entregadas a Haig, a Kissinger, y que la operación de escucha estaba centralizada en su oficina. Todo lo malo, las historias sobre las escuchas, el asunto de Chile y Salvador Allende, todo fue saliendo poco a poco a la luz con el paso de los años e inspiró una gran rabia a los miembros de la izquierda que buscaban a un villano al que culpar. Se convirtió en la cabeza de turco para mucha gente. The implication that my office was spending its time reading salacious reports about subordinates is a symptom of the poisonous atmosphere that is now characteristic of our public discussions. I do not believe that it is possible to conduct the foreign policy of the United States under these circumstances when the character and credibility of the Secretary of State is at issue. And if it is not cleared up, I will resign. El secretario de Estado sigue en su cargo. Por un motivo. Su jefe tiene problemas más graves.
Un día va a dimitir. Al día siguiente no. Luego sí. Luego no. Él sabía que no podía gobernar. 7 de agosto de 1974. Richard Nixon dimite. El peso de las mentiras de los últimos meses es demasiado para él. Pero antes de anunciar públicamente su marcha de la Casa Blanca, llama a Henry Kissinger una última vez. Me llamó después de cenar y me preguntó si podía ir a verlo. Estaba solo. Unas horas antes me había dicho que dimitiría la noche siguiente. Así que me pidió un informe sobre la situación de la política exterior, de lo que había logrado. Por supuesto, estaba totalmente hundido. Yo le dije que la historia lo trataría mucho mejor que sus contemporáneos. Y él me contestó: depende de quién escriba la historia. Cuando me iba, me sugirió que rezáramos juntos. Fue algo perfectamente natural. Era el final de la carrera pública de un hombre. Cuando Kissinger regresa a su despacho, suena el teléfono. Es el presidente suplicándole. Kissinger le promete no revelar ningún secreto embarazoso. Pero las grabadoras lo recogen todo. Y por ello, ese momento tan personal ha quedado para la historia, revelando el estado mental de Richard Nixon. Me aseguré de que la cinta no caía en manos de nadie, sí. ¿Podría describir su contenido? No sé dónde está ahora. Y jamás la escuché. ¿Jamás la escuchó? No lo hice. ¿Y qué hizo con la cinta? Jamás la escuché. ¿La destruyó? Era tan personal que sí, la destruí. El fin de una presidencia y el fin de una relación histórica. Ahora, Henry Kissinger debe adaptarse a una situación sin Richard Nixon para desviar las críticas. Su nuevo jefe, el presidente Gerald Ford, no es un buen pararrayos. Como he dicho antes, los medios de comunicación me utilizaban como una excusa para el odio hacia Nixon. Pero esa red de seguridad desapareció. De hecho, como superviviente del periodo Nixon, me convertí en un objetivo natural. Era mucho más fácil atacar a Ford a través de mí, a pesar de haberse producido un cambio de papeles. Me convertí en una figura política normal. El secretario de Estado con su nuevo presidente durante una visita a un país amigo, Indonesia. Pero a finales de 1975 en Yakarta hay mucho en juego. Tras la retirada de los portugueses como potencia colonial, estallan las revueltas en el vecino Timor Oriental. El presidente Suharto planea una invasión. ¿Cómo reaccionará Estados Unidos? Cuando estuvimos allí, los indonesios nos dijeron que probablemente ocuparían Timor como si hubiésemos podido detenerlos. No estábamos en posición de detenerlos. No nos pidieron nuestra aprobación. Y lo consideramos similar a cuando los indios ocuparon Goa. Fue algo que surgió inesperadamente durante una conversación cuyo peso recayó en su mayoría sobre el presidente Ford. De nuevo, cualquiera que lea la transcripción verá que solo dedicamos al tema 5 minutos. El protocolo secreto de la reunión demuestra cómo el presidente indonesio Suharto coordina sus políticas con Ford y Kissinger.
Dicho y hecho. Las primeras informaciones de los sangrientos ataques a Timor Oriental son transmitidas por televisión 15 horas después del regreso de Ford a Washington. Kissinger y Ford tendrían que haberle dicho: si hacéis algo así, os impondremos un embargo, os aislaremos. Pero por supuesto no hicieron nada parecido, lo consintieron. Henry Kissinger ha conseguido respeto y prosperidad. También ha aprendido a aceptar la derrota. Él y su país siguen dirigiendo la mayor derrota sufrida por Estados Unidos varias décadas después. Saigón, abril de 1975. El acuerdo de paz de Kissinger deja de tener sentido. El ejército norvietnamita avanza hacia la capital desde el sur. Los estadounidenses y sus amigos de Vietnam del Sur huyen despavoridos. Kissinger era y sigue siendo consciente del hecho de que cada vez que Estados Unidos se marcha de un país, dejando atrás inconcluso un compromiso de política exterior, dificulta que cualquier otro país quiera colaborar con nosotros. El gobierno se reúne sin descanso. Ronald Rumsfeld, el jefe de gabinete de Ford, está presente. Las noticias procedentes de Vietnam apuntan a una catástrofe inminente. ¿Debería reaccionar Estados Unidos con un bombardeo, una retirada o un contraataque? Hablé con Henry y le dije: esto se viene abajo, tenemos que hacer algo. Me contestó: Al, tienes que hablar con el presidente. Sentía que después de tanto esfuerzo, lo menos que podía hacer por Vietnam del Sur con todas sus imperfecciones era continuar con la ayuda. Entendía por qué nunca podríamos volver a enviar tropas. Obviamente, deseaba haber podido bombardear en respuesta a la violación de Hanoi del alto el fuego. Creo que Kissinger, de haber sido posible, habría tomado medidas. De haber podido, lo habría hecho. Un gobierno dividido. Una situación fuera de control al otro lado del mundo. Kissinger y Ford deben tomar una decisión. Llegó un punto, cuando todo empezaba a venirse abajo, en el que recuerdo haber hablado con Henry. Me dijo: Larry, esto ha ido demasiado lejos, no podemos rescatarlos. Es mejor retirarnos lo antes posible. 30 de abril de 1975. Los últimos estadounidenses abandonan Vietnam. Creo que Vietnam ha eclipsado la política estadounidense desde entonces. Por desgracia, los mismos problemas que rodearon al conflicto de Vietnam han resurgido en Irak. Existe cierto paralelismo, pero no son similitudes exactas. Son considerablemente diferentes. Esta es una lucha ideológica que ha alcanzado proporciones globales mucho más serias que Vietnam. Mucho me temo que la sensación de fracaso en Irak durará 25 años. Lo mismo que duró la sensación de fracaso en Vietnam. Las limitaciones de una superpotencia. En tiempos mejores, Henry Kissinger había conseguido superar esas limitaciones, abrir nuevas perspectivas para su país. ¿Y Vietnam? Vietnam pone de nuevo a los estadounidenses dentro de sus fronteras, lo que les hace ser muy conscientes de sus limitaciones, al menos durante un tiempo. Si uno solo tiene en cuenta los elementos actuales de una situación, está destinado a estancarse y a encontrar únicamente complejidades en vez de oportunidades. Por eso, el arte de gobernar es tener objetivos al límite de la capacidad de la sociedad. Si están más allá de esos límites, fracasan.
Si no llegan a esos límites, no se aprovechan todas las oportunidades. Y la forma de equilibrarlo es comprendiendo la situación, algo que creo haber aprendido en mis años de experiencia. Henry Kissinger abandonó su cargo en 1977. Sus actos han conformado Estados Unidos y al resto del mundo hasta el día de hoy.